Lenny Cordonero, bienvenidos una vez más al Granadino Sin Fronteras. El día de hoy tenemos una gran aventura. Hemos viajado desde Granada hasta Masaya para hacer el sendero del famoso Coyotepe. Vamos a subir aproximadamente 800 metros para llegar a la famosa fortaleza, así que acompáñennos. Bueno, ya llevamos como 200 metros desde la entrada, pero en realidad caminamos un poco más de 1 kilómetro porque el gracioso de la ruta no nos escuchó cuando le dijimos que nos diera parada y nos dejó súper adelante, entonces nos tocó regresarnos. Pero ya estamos aquí. Me gusta que el camino está renovado. Ya había venido una vez con mis compañeros de la Wispan y está diferente. El camino está súper bueno y hay mucha gente acompañándonos en este recorrido que viene a aprovechar para hacer deportes. Venir acá no tiene ningún costo. Nosotros venimos desde Granada y un bus expreso nos cobró 20 córdobas cada uno y nos dejó cerca de la entrada. Estamos carretera Masaya-Managua en este momento y el recorrido aproximadamente son 800 metros para llegar a la fortaleza. Así que aquí vamos. Y nos dijeron que también tuvo remodelaciones, entonces está en mejores condiciones que hace años. Y también nos dijeron que la entrada es gratuita, así que vamos a ver. Tenemos que apurarnos porque en este momento son las 4:47, así que muy pronto va a oscurecer y tenemos que salir de aquí antes que anochezca. Así que, compañeros, como anoche. Nos quedarán como 200 metros. Una cuadra. Ah, bueno, desde aquí se mira ya, ¿no? Desde por acá se ve ya. Qué bello. Mira qué vista. Wow. Espectacular. Una caída de viernes. Mira, oliendo a fin de semana. 4:38, estábamos entrando por el portón y son las 4:53. Estamos hablando que lo hemos hecho en 10, 13, 15 minutos. Súper bien. Mira No la estamos, vista. no estamos gordos. La vista es el premio. Wow. Y destacar de que el acceso para moto, para vehículos está de lujo, las luminarias están al 100. Todo está al Sí. 100. Sí. Por acá ya está la popular fortaleza. Espero que sea gratis para que podamos entrar y tener mejor No creo. vista de los paisajes. Si no, nos regresamos. Sí, bajamos. No importa. Queremos volver a subirlo por... No, gracias. Ese es el detalle, que no hay por fuerza de voluntad. Está bello. Se está poniendo verdecito allí. Y si te quedaste con ganas de hacer más senderismo, hay otra de 700 metros. ¿Te animas?
No. Claro que sí, me animo. Otro día. Qué bello está. Aprobado por Chayanne. Nos encontramos desde la fortaleza del Coyotepe. Desde acá tenemos una vista maravillosa a Masaya y sus alrededores. Este edificio por muchos años fue una fuerza militar y hoy es ocupado como un centro de turismo. Acá personas de Granada, de la misma Masaya y también de Managua vienen a distraerse y hacer ejercicio porque la subida te reta. La construcción de este edificio data desde el siglo XIX, sin embargo, hasta hace muy poco fue remodelado y es como lo podemos observar de esta manera. Las mejoras que yo puedo observar son en la pintura, en la grama artificial y también en los andenes de la entrada. Algunas partes fueron reestructuradas y muy importante que colocaron cestos de basura para que la gente pueda depositar la basura en su lugar y esto se pueda mantener así de limpio y así de bonito. La entrada es totalmente gratis. Y tenemos una vista periférica a todas las partes de la ciudad. Por ejemplo, desde acá tenemos una perfecta vista a través de estos cuadritos. Por acá tenemos vista a la vegetación. Por acá tenemos vista a los alrededores de la fortaleza. Y también un poquito se ve ya el horizonte. Y por acá tenemos vista a un muchacho guapo, que ahora no es seguido por chicos, sino también por animalitos. Hace un par de años que yo vine con mis compañeros de la universidad, había acceso para llegar a las celdas donde hace muchos años resguardaban a los reos. Aparentemente ya no hay acceso, tal vez por la hora, tal vez hoy no hay acceso, pero hace algunos años sí podías ver en qué condiciones estaban resguardados los presos y por acá podía entrar. Si no me equivoco, habían 3 niveles. De esos 3, 2 eran los que estaban habilitados para visita de los turistas, pero parece que ya no, tal vez por la hora, tal vez porque los están mejorando o tal vez por la seguridad de los turistas. Este es césped artificial, pero se ve súper lindo. Le da un refresh a este lugar. Aquí antes había un museo con fotos, historias y detalles de lo que consistía esta fortaleza.
No me van a creer, pero yo midiendo casi 1,80 m. Ay, le temo un poquito a las alturas. La mejor hora para venir a este lugar es esta, ¿verdad? Evitas el sol. No hay mucho sol, el viento y la vista. Wow. Podemos ver, allá está el cerro del Portón Masaya. Laguna de Venecia, o también se le llama Laguna de Masaya. El nuevo estadio Roberto Clemente. Por allá está la parte urbana, se ve la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, San Miguel, el Salesiano, y allá a lo lejos pueden observar la nueva carretera recién finalizada, este proyecto de ampliación que comienza por los pueblos, la zona de los pueblos blancos. Por acá se puede observar el cerro del Mombacho, y por acá tenemos el lago Buscando Granada. ¿Qué puedes identificar ahí? ¿Algunos lugares de Masaya que conozcas que lo puedas hacer? La verdad, la gente de Masaya no me fune, pero no conozco mucho. Bueno, aquella, la rotonda, ¿no? El del Huehuense. ¿Cuál Huehuense? No, aquella, por donde está el TikTok. Esa es la rotonda San Jerónimo. Ah, ok, San Jerónimo. Mira, tenemos problemas. Entonces, la rotonda San Jerónimo. Bueno, allá se ve majestuoso el estadio. No lo conozco, tocará ir a conocerlo. En otra ocasión. Otro día. Y yo creo que solo eso. No, yo logro identificar por esta zona. A ver. Ahí. Ah, bueno, ahí está la iglesia de San Jerónimo. Ajá. Después hacia acá está Nuestra Señora de la Asunción. Ok. Déjame identificarte. ¿Y aquel edificio blanco que? Ah, bueno, Cargill. Ese edificio, a ver. ¿Aquel o no? Ese edificio blanco que ves ahí, esa es la empresa de Cargill. Ok. Y si doblamos y si movemos un poquito la cámara, como por aquí, podemos observar que ahí están las torres del estadio del complejo deportivo Arnoldo Matías Chávez. Ok. Ahora, si movemos el dedo un poco por acá, ahí puedes observar que en ese punto donde ves ese caserillo, Ajá. Ese es el mercado municipal. Ok, bastante grande se ve desde aquí. Que es uno de los mercados más grandes del país. Ok. Luego, bueno, ahí está toda la zona de los pueblos blancos, como te mencioné, esa es la carretera nueva, que recién fue inaugurada. Una obra de ampliación de carretera de 4 carriles. Okay. Bonito. Y pues aquí también está la plaza Paseo Masaya. Por si algún día vas a venir a dar tu paseíto, pues ahí está la plaza Paseo Masaya. Y una hermosa vista la que tenés aquí. Nos tocará contemplarla un rato mientras nos toca retornar. Bueno, mi nombre es Alexander Romero, soy de Masaya, de la ciudad de Masaya, y tengo 30 años. ¿Qué te ha parecido este lugar? ¿Es la primera vez que vengo? Es la primera vez que vengo, una vez que lo remodelaron, que eso es actualmente. Y bueno, me parece bastante genial que lo hayan hecho, porque era un lugar que tenía mucha historia. Sin embargo, estaba tal vez un poquito descuidado en ese aspecto. ¿Vos
invitarías a la gente que venga con sus parejas, sus amigos, su familia, a disfrutar de estos grandes paisajes? Sí, claro, por supuesto que sí los invitaría. Sería un espacio fuera de la zona urbana que pienso que siempre le cae bien a las personas para relajarse. El aire es poco más fresco por la altitud. Hay una buena vista hacia la laguna de Masaya, el volcán, como tal el casco urbano. Y la verdad que pienso que es un buen lugar para venir a hablar, para venir a pasar un momento tranquilo de relajación. Y desconectarte de la rutina. Es correcto, y desconectarse de la rutina. ¿Qué te ha parecido esta gran aventura? ¿Te atreverías a hacerlo? Recuerda que si quieres conocer más acerca de Granada, su gente, su cultura y acompañarnos en nuestros próximos viajes, no olvides suscribirte a este canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para recibir un aviso cada que nosotros subamos un video nuevo. Soy Yorleni Cordonero y nos vemos hasta la próxima.